Un cordial saludo, bienvenidos a la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación organizado por la Universidad Francisco de Paula Santander. Mi nombre es José Daniel Palacios Pavón, soy integrante del grupo de investigación HITEC y del grupo de investigación Polímatas, y el día de hoy vengo a presentar el proyecto titulado Diseño de un producto de construcción de concreto reforzado con fibras de vidrio y con fibras a partir de sus productos industriales. Este proyecto hizo parte de un proyecto de investigación cofinanciado por la universidad y por el Ministerio de Ciencias de Colombia a través de la convocatoria 891 de 2020 que integraba jóvenes investigadores. El proyecto constó de 3 objetivos específicos y un objetivo general. El objetivo general fue diseñar un producto de construcción de concreto reforzado con fibras de vidrio y con fibras a partir de sus productos industriales, y para tal fin se llevaron a cabo 3 objetivos específicos. El primero fue seleccionar fibras de vidrio y fibras naturales que tengan propiedades físicas y mecánicas necesarias para ser utilizada dentro de concreto fibro reforzado. Segundo objetivo fue manufacturar productos de construcción con este tipo de concreto, variando el porcentaje de adición de fibras entre un 0 y un 3% en volumen del concreto. Los productos que se manufacturaron fueron prismas y placas que después se modelaron como placas de tipo mampostería. Y por último, se analizó las propiedades físicas y mecánicas de los productos realizados o desarrollados en el objetivo anterior. La selección de las fibras se hizo desde 2 puntos de vista, desde una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa tomó en cuenta la teoría acerca de las propiedades físicas y mecánicas que tienen las fibras de origen natural y las fibras de vidrio. En este caso estamos hablando sobre las fibras naturales, dentro de las cuales se analizó el fique, el bambú, el plátano, el maíz, la estopa de coco, el bagazo de caña de azúcar y el cisco de café. Las fibras que tenían alta resistencia a la tracción son las fibras de bambú, las fibras de plátano y las fibras de fique, que pueden asemejarse a el acero, ¿no? En el caso del acero, que tiene una fluencia de 420 megapascales, un acero estructural, y las fibras de bambú, por ejemplo, llegan hasta tener 500 megapascales en resistencia a la tracción. Por otro lado, se analizó el módulo de elasticidad, que se puede asociar con la rigidez de las fibras, y se obtuvo que la fibra de bambú, que es la que mejor propiedades tiene, puede alcanzar hasta 40 gigapascales, lo que es similar a un concreto. Con la rigidez de un concreto, el módulo de elasticidad puede llegar a 30 gigapascales, dependiendo pues de su resistencia a la compresión. Y teniendo en cuenta estas 2 condiciones, se analizó la absorción de agua, ya que pues como estas fibras van a ser introducidas dentro de mezclas de concreto, entonces hay que tratar de garantizar que la mezcla de concreto no pierda sus componentes principales, y uno de ellos es el agua. Por lo tanto, las fibras no deben absorber tanta agua, y en este caso solo se determinó que el bambú y el fique son ideales para fibro reforzar concreto. Por otro lado, en la parte cualitativa, se tuvo en cuenta el fácil acceso a que se tenía a ciertas fibras. Por ejemplo, una de las fibras que más se utilizaba dentro de la literatura era la lechuguilla. Sin embargo, esto es una fibra que generalmente se consigue en México. Entonces es un poco complicado trabajar con ese tipo de fibras aquí en el país. Por lo tanto, se trabajó únicamente con las fibras que se consiguieran en el país, y sobre todo aquí en esta región norte santandereana. Además, se analizó si las fibras hacían parte de un residuo, es decir, si son desechos de la producción de algún otro o de la extracción de algún otro componente. Para ello se determinó que la caña de azúcar, el cisco de café, el plátano, el capacho de maíz hacían parte de los residuos agroindustriales. Además, se analizó si las fibras se comercializan, esto con el fin de tener mayor accesibilidad a las fibras, para lo que se determinó que la fibra de caña de azúcar, de cisco de café y de plátano eran las que tenían mayor facilidad de acceso en el mercado. Sin embargo, el cisco de café, que hablar muy bien de esto, es que el cisco de café no podemos considerarlo como una fibra, ya que no tiene la forma de hebra, sino que el cisco de café podría utilizarse para otras propiedades, como un aditivo o como un agregado para, no sé, generar un agregado, perdón, un concreto liviano o otro tipo de concreto. Sin embargo, un concreto fibro reforzado no cumpliría las características necesarias con el cisco de café. Por lo tanto, en este caso solo se seleccionaría la caña de azúcar y el plátano. Es decir, que teniendo en cuenta la parte cuantitativa y la parte cualitativa,
se determinó que las fibras de guadua, fique, plátano y caña de azúcar son las precursoras de concreto fibro reforzado. Una vez determinadas las fibras, se analizan las propiedades de los concretos. Concreto, pues se debe utilizar un cemento. En este caso se utilizó un cemento hidráulico tipo UGEO de uso general. Generalmente se utiliza un cemento gris, pero para acabados arquitectónicos se puede utilizar también un cemento blanco. Por otro lado está el Forton, que es una resina que nos ayuda con el curado y con la resistencia, a aumentar la resistencia del concreto. Estos dos componentes se pueden fusionar en uno solo y utilizar simplemente un cemento de uso estructural o un cemento de alta resistencia. El plastificante es un material que nos ayudará a fluidizar el concreto de tal forma que tenga una mejor trabajabilidad, ya que es un concreto al que se le va a adicionar fibras y por lo tanto cambiaríamos la composición del elemento. Entonces podríamos utilizar un plastificante para mejorar la trabajabilidad del mismo. En este caso, el concreto fibro reforzado no se le agrega agregado grueso, debido a que el agregado grueso puede generar daños en las fibras, entonces solo se utiliza un agregado fino, que para el caso es una arena, con un tamaño de partícula entre 0.07 milímetros y 1.2 milímetros. Entonces podríamos decir que este concreto lo podemos clasificar como un concreto o un microconcreto o mortero, que se utiliza agregado fino. Las fibras de vidrio que se utilizaron fueron fibras tipo AR, que son fibras álcali resistentes, es decir, que tienen resistencia al alcalí generado por el cemento, por esa mezcla entre las fibras y el cemento, lo que genera una mejor durabilidad, ya que las fibras de vidrio que no son álcali resistentes pueden desintegrarse con la reacción química con el alcalí del cemento. Fibras naturales, por aquí tenemos las en forma de caña, como son la caña de azúcar, como es el bambú, fibras de plátano y las fibras de fique. Estas fibras fueron extraídas de forma manual, ¿sí? con herramienta básica, y se les realizó un tratamiento químico con hidróxido de calcio y con hidróxido de sodio, esto con el fin de eliminar o de reducir la lignina de las fibras para que no tuvieran o no se desintegraran de forma temprana al reaccionar con el cemento bueno, con el calor de hidratación del cemento, que no se generaran una desintegración inicial de las fibras, sino que fueran un poco más durables. El plastificante genera esto, que pasemos de una de una mezcla, una masa, a pasar a una mezcla de concreto mucho más fluida. En este caso, las normas europeas nos indican que un cilindro de 5 centímetros de diámetro con 5 centímetros de altura debe abrirse 16 centímetros, generar este asentamiento para que pueda utilizarse la fibra sin no generar ninguna complicación al momento de generar las muestras o las unidades que vayamos a construir, ya sean unidades de mampostería o placas. Se elaboraron probetas de concreto siguiendo normativa europea. En el caso se utilizaron prismas de 4 por 4 por 16 centímetros y placas de 2 centímetros por 15 centímetros por 40 centímetros. Todas estas placas fueron realizadas con fibras entre el 0 y el 3% según el diseño de mezclas ya mencionado. Los ensayos de laboratorio se realizaron a la compresión y a la flexión. La compresión se realizó con cubos de tipo mortero, que se utilizan cubos de 2 pulgadas de lado, y los prismas que ya se mencionaron se ensayaron a la flexión con el fin de determinar la curva de carga versus deformación. Y vemos una gráfica típica de carga versus deformación, la carga en newtons y la deformación en milímetros. Para este caso, pues se presenta el FRC1, que es lo que nosotros utilizamos o denominamos como fique, fibras de fique, con adición del 1%, 2% y 3% a la mezcla de microconcreto. Esta línea azul representa el microconcreto sin ninguna clase de fibra de adición, y el GRC, que en inglés significa Glass Fiber Reinforced Concrete, es un concreto fibro reforzado con fibras de vidrio, internacionalmente conocido como GRC, que es esta línea naranja, que es la que mejor comportamiento mecánico tiene a nivel mundial. Vemos que un GRC, o bueno, pues el GRC que nosotros fabricamos,
puede llegar a cargas de 400 newtons, lo que representa la mayor carga de todas, mientras que las mezclas que no tenían fibras, no contenían fibras, las mezclas que no contenían fibras podían llegar hasta un 35% de la carga máxima que presentaba el GRC. Ahora, mirando las curvas del FRC con FIQUE, el concreto reforzado con FIQUE, vemos que en este caso la verde se asemeja mucho más a la naranja, es decir, con un 3% de adición tenemos mejor caracterización a la flexión. Sin embargo, debemos también revisar los otros componentes, que es la resistencia a otras propiedades, que son la resistencia a la compresión y el módulo de elasticidad. En el caso de la resistencia a la compresión, vemos que a medida que se aumenta la cantidad de fibras en la mezcla, disminuye la resistencia a la compresión. Podríamos hablar casi que de un 50% de reducción comparado con la mezcla sin adición de fibras. Y por otro lado, el módulo de elasticidad por la rigidez se mantiene muy similar a las muestras base. Ahora, si nosotros analizamos en conjunto la resistencia a la flexión, la resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad, podemos definir que que el microconcreto con una adición de 2% de fibra es el más eficiente, ya que la resistencia a la flexión casi que se asemeja a la del GRC, la resistencia a la compresión también se asemeja a la del GRC y el módulo de elasticidad también se asemeja a la del GRC, lo que no ocurre con un 3%, ya que la única que se asemeja a la del GRC es la resistencia a la flexión. Por otro lado, la resistencia a la compresión decae, disminuye mucho, casi que estamos hablando de un 70%, un 30% de disminución de la resistencia a la compresión. Por lo tanto, podríamos definir que el porcentaje de fibras idóneo para que el concreto sea eficiente es de un 2% de adición de fibras. Ahora, si analizamos las fibras de plátano, las fibras de caña de azúcar y las fibras de guadua, podemos observar que ninguna de las tres representa o tiene una mejoría significativa en comparación con la mezcla sin fibras, ya que no alcanza ni siquiera a aumentar al doble de la resistencia a la flexión y por otro lado la resistencia a la compresión disminuye casi que en la mitad de la resistencia que presenta el concreto sin fibras. Es decir, no existe una diferencia significativa en comparación con la de la muestra sin fibras de refuerzo, y por otro lado, si daña la resistencia a la compresión, por lo tanto no sería muy idóneo utilizarlo como un producto para la construcción. Y al comparar las cuatro tipos de fibras, vemos que la fibra de fique es la más idónea para utilizarse en la industria de la construcción. El producto que nosotros fabricamos pues, fue a partir de una casa modular en la que los módulos se componían de placas de 98 centímetros de longitud, 12 centímetros de espesor, y las placas se determinaron de 50 centímetros de alto. Estas se modelaron en programas especializados en análisis estructural y se determinaron de forma teórica los diferentes esfuerzos que pueden soportar, como son los esfuerzos a la flexión, momentos y cortantes y rigidez. Y con esto se definió que el FRC1, es decir, con fibras de fique, es la que mejor propiedad genera en la elaboración de placas. Como conclusión del proyecto, obtuvimos que el mejor microconcreto fibro-reforzado es con fibras de fique, ya que se asemeja o es muy similar a lo que internacionalmente se conoce como concreto reforzado con fibras de vidrio. Mientras que las muestras reforzadas con fibras de guadua, vástago de plátano, fibras de bagazo de caña de azúcar no representan un comportamiento adecuado para utilizarse la flexión y por lo tanto no sería recomendado utilizarlo dentro de, eh, dentro de placas para la construcción, por lo menos de viviendas modulares. Entonces, en este caso, podríamos decir que la mejor forma de construir una vivienda modular es con placas fibro reforzadas, ya sea con fibras de vidrio o fibras de fique. ¿Ok? Muchas gracias por la atención.